Estamos de regreso en la segunda parte de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el doctor Rubén Zamora, con quien vamos a conversar sobre temas de migración y en concreto el acuerdo, el compromiso que ha establecido el gobierno del presidente Nayib Bukele con Estados Unidos en varios puntos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, Wendy, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. A sus órdenes. Perfecto. Vamos a iniciar esta entrevista con una nota que ha preparado la periodista Jacqueline Martínez. Vamos a ver. La carta fue firmada por el secretario estadounidense y el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. El presidente y la canciller fueron testigos del acuerdo. La visita del secretario Kevin McAleenan busca fortalecer los esfuerzos para reducir la migración ilegal y para esto acordaron combatir la criminalidad a través de los patrullajes fronterizos. No solamente para inmigración, pero también para el crimen y para las pandillas que han estado cruzando las fronteras. Los Estados Unidos ya están viendo un progreso bastante fuerte. Desde la inauguración suya hace 3 meses, el CBP ha visto un 60% de baja en los cruces de la frontera sur de los Estados Unidos de salvadoreños. La carta de entendimiento también implica compartir información biométrica en aeropuertos y aduanas. Queremos aumentar nuestra tecnología de manera que podamos capturar a las personas utilizando documentos o pasaportes falsos para entrar o salir del país. Garantizar el estatus migratorio de los salvadoreños que viven en Estados Unidos es uno de los beneficios que podría traer este acuerdo. Queremos continuar nuestro diálogo para buscar alternativas viables para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos y para los salvadoreños que quieren trabajar legalmente en los Estados Unidos. También queremos mejorar la capacidad de asilo para proteger a la población más vulnerable de El Salvador. Hemos también acordado tener discusiones acerca de la condición de los salvadoreños en los Estados Unidos para ampliar el acceso de los salvadoreños a visas de trabajo. Además, el país norteamericano está interesado en apoyar a El Salvador a mejorar las condiciones de inversión, generando un mayor desarrollo económico, lo que se traduce en oportunidades para la población. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Bien, gracias a Jacqueline Martínez por esa nota que pone en contexto lo que vamos a conversar esta mañana con el doctor Rubén Zamora, y es que el pasado miércoles el presidente Nayib Bukele junto al secretario interino de Seguridad Nacional firmaron un convenio que lo podemos ver en varios puntos. Uno, por ejemplo, es apoyar y fortalecer la seguridad fronteriza, intercambio de información biométrica, y también tiene que ver con fortalecer la capacidad de protección local para evitar que las personas sean víctimas de traficantes. Eso es lo que se ha conocido de este acuerdo, de este compromiso, doctor. ¿Cuál es su lectura sobre este compromiso que ha establecido El Salvador con Estados Unidos? Mire, yo creo que esto es una... Bueno, en primer lugar hay que plantearlo jurídicamente, porque esto es una carta de intención. Letter of intent en inglés. Según la jurisprudencia norteamericana, la letter of intent, o sea, estas cartas de intención, no implican compromiso obligatorio, a no ser que lo digan expresamente. Ese es como Estados Unidos lo toma. O sea, todo esto que Estados Unidos firmó, el ministro, o sea, el secretario de Homeland Security, es... Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Igual El Salvador, o sea, el valor. Lo que pasa que aquí en El Salvador hay práctica diplomática de que las cartas de intención tienen un valor jurídico de obligatoriedad. Por ejemplo, tiene el caso usted de la carta de intención entre la Alianza Francesa y el Ministerio de Relaciones Exteriores para los profesores de francés, donde se detalla hasta cuánto le van a pagar, quién va a pagar por los instrumentos que ocupen los que aprenden el francés. Entonces, primer elemento, aquí hay un problema de relaciones internacionales en que aquí se lee de una manera la cosa y otra en Estados Unidos. Y Estados Unidos se aprovecha de eso, no es la primera vez que lo hace. Es cuestión de interpretación, entonces, de cómo está. No, es de aclaración. Esto no lo han aclarado nada. Segundo, esto dice claramente que lo han firmado, dice cada uno.
es firmada en San Salvador en agosto 28 del 2019 en su versión, en sus lenguajes inglés y español. Esto fue firmado en español y Cancillería creo que se avergüenza tanto de esto que le negó entregarlo en español a los periodistas. Y yo lo conseguí en inglés y he tenido que trabajar en esto en inglés tratando de ver qué es lo que dice. Y tercero, este documento lo que busca, o sea, está orientado a lo que hoy se conoce como la criminalización de la migración. ¿Por qué? Porque tienden a asimilar lo que es migración forzada, que ya la vamos a explicar, que es el caso nuestro, con la trata de personas. La trata de personas es un delito internacional penado por todas las legislaciones de todo el mundo. La migración forzada es otra cosa completamente distinta, no es delito, es una situación en la que una persona considera que no puede, ya no quiere seguir en su país por razones de peso, que se sienta amenazada o perseguida y que por lo tanto busca irse a otro país. Eso es lo que aquí llaman la migración. Y empieza el número primero, imagínense de esto. Y dice lo siguiente, dice, superar la cooperación entre los dos países para lograr que la obligatoria, las normas, dice, de migración, dice, se cumplan completamente con el propósito de impedir la migración irregular. Aquí viene el problema constitucional. Por eso usted dijo que este acuerdo o este convenio violaba la Constitución. Claro, ¿por qué? Porque dice que es para impedir la migración irregular. Eso no es delito. La trata de blancas sí hay que hacer todos los acuerdos necesarios y meterle hasta el alma para impedirla aquí y en cualquier parte del mundo. Pero el problema de la migración, de los migrantes, de los refugiados, es distinto. Si un refugiado llega a la puerta de Estados Unidos, como han llegado estos miles últimos, y dice, señor, yo me siento, yo ya no puedo seguir en mi país, quiero que me dé refugio. Eso no es delito. Eso es la cosa más normal. Y aquí dice que El Salvador se ponga a impedir esto. Y esto va contra la Constitución. Artículo 5. 2 veces lo dice el mismo artículo. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este. O sea, es un derecho de la persona, de toda persona, no solo de los salvadoreños, poder salir del país cuando quiera, como quiera. ¿Ya? Y más adelante en el último párrafo vuelve a decir, tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con acuerdo a la ley. Por lo tanto, la policía no puede impedir constitucionalmente que una persona salga. Tiene que tener el respaldo de una orden judicial, que es lógico. Si una gente ha cometido un delito aquí adentro del país y se quiere ir y ya él está en poder del juez, el juez da una orden de captura. Eso impide que éste se vaya, sino que hay que capturarlo y retenerlo en el país. Pero un migrante que ya no está desesperado porque las maras le quieren quitar al cipote y convertirlo en marero, ¿verdad? Le guste o no le guste, y que la única salida que encuentra es ver cómo lo meten en Estados Unidos. Ese es el típico caso de lo que se llama migración forzada, porque no es escogida por la persona, sino que la persona se ve forzada a irse porque lo están amenazando a muerte en su propio país. Ahora bien, contrario entonces de este convenio, según lo que explica usted con lo que dice la ley, podemos pensar entonces que este acuerdo con Estados Unidos tenga una
demanda de inconstitucionalidad, es decir, que alguien presente una demanda. Creo que lo menos... O sea, hay elementos para hacerlo. Hay elementos para hacerlo, ya será la sala la que decida, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de un análisis del texto de la Constitución, y tan claro e insistente que lo dice, nadie te puede impedir salir del país, excepto que por resolución o sentencia de autoridad competente dictada conforme a la ley. Tiene que haber una sentencia. Solo entonces ya no te pueden, y ese es el caso de la trata de personas. El problema aquí es que tanto Estados Unidos, en todo su afán de justificar toda su política antiinmigracionista, que es brutal, y ya podemos hablar sobre eso, todo lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces trata de criminalizar esa migración. ¿Para qué? Para poder justificar por qué hace todo lo que hace contra ellos. Son criminales. Y además ya nos lo dijo, públicamente dijo, que los migrantes salvadoreños son criminales, lo dijo frente al público. ¿Ya? Entonces están tratando de criminalizar, y el problema y lo triste es que el gobierno de El Salvador, en vez de defender a sus nacionales, que es obligación del Estado defender a los nacionales aquí y en todas partes del mundo, para eso tenemos consulados, por ejemplo, para defender a nuestra gente. Entonces, que en vez de defenderlo, se esté prestando a poner su firma en que va a querer hacer esfuerzos para acabar con la migración forzada. Ahora bien, esa posición también está alienada con otros países, por ejemplo, Guatemala y México frente a Estados Unidos, ¿no? Pues eso sí, es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que Estados Unidos le ha ido doblando la mano primero a México, y ya se la dobló. Y ahora un cuerpo que, por ejemplo, el presidente de México planteó como para mejorar su policía, porque está muy corrompida y todo eso, para luchar contra el narcotráfico. Ahorita, ¿cómo lo tiene esa Guardia Nacional? En fronteras. Y hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. El acuerdo migratorio que estableció Estados Unidos con El Salvador hace unos días es el tema central de esa entrevista. Nos acompaña en el estudio el doctor Rubén Zamora. Doctor, me gustaría que antes de comenzar, porque usted estaba explicando los puntos medulares que tiene este acuerdo, que me parece bien importante poderlos entender y aclararlos, que viéramos unas declaraciones que dio el secretario interino, secretario de Estado, cuando visitó a nuestro país, Kevin McLennan. Vamos a ver. La vamos a poner más adelante, doctor, pero usted explicaba en la primera parte de esta entrevista el primer punto de este acuerdo que tiene que ver con la seguridad fronteriza. Entiendo que son cuatro aspectos medulares que establece esta carta de entendimiento, como lo decía usted. El segundo es el que plantea que va a apoyarse mutuamente, se entiende, los esfuerzos para terminar la migración forzada, que ya dijimos que es la migración forzada, no es un delito, es una situación, pero hay que terminarla. Y por eso es que vas contra la Constitución, porque yo tengo el derecho de salir del país como persona, ni siquiera como ciudadano, como persona. Pero en fin, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí está expresamente. Dice que van a adoptar un programa de Estados Unidos, no de El Salvador, que es un de detectación de personas a través de del método de estos métodos electrónicos. De información biométrica. Para que cualquier persona que quiera entrar a cualquiera de nuestros dos países, ¿ya?, el otro país le pueda mandar la información inmediatamente. Aquí, que yo sepa, los norteamericanos primero no quieren venir, y los pocos que vienen, vienen con su visa, porque se les da una visa sin ningún problema en El Salvador. Todo el problema son los salvadoreños que quieren salir.
Esos son los que... Y quien necesita la información biométrica es Estados Unidos para estar listo y tener la información biométrica apenas el salvadoreño salga de El Salvador y entre Estados Unidos. En otras palabras, convierte al gobierno salvadoreño en cómplice de la política norteamericana de no permitir la entrada de personas a su territorio, cuando El Salvador no tiene vela en ese entierro. Eso solo es parte de la soberanía de Estados Unidos. Solo él puede decidir a quién recibe y a quién no recibe, de acuerdo con sus leyes. Pero aquí involucran entonces que El Salvador empiece a tomar fotos de gente para impedirles o tener listo ya que no puedan entrar a Estados Unidos. O sea, hasta eso estamos poniendo, diciendo que van a cooperar entre los dos. Tomando en cuenta esa desigualdad que dice usted, el flujo de personas que van a Estados Unidos es tremendamente mayor de los que vienen a El Salvador. De los que vienen a El Salvador, o sea, por 5.000 salvadoreños que quieren ir a Estados Unidos, hay un gringo que quiera venir a El Salvador. Entonces hay una desproporcionalidad absoluta. El problema de la migración forzosa es de El Salvador hacia Estados Unidos. No hay migración forzosa de Estados Unidos a El Salvador. Por lo tanto, no tenemos por qué terminar con algo que no tenemos o que no tiene El Salvador, pues. Y aquí dice que van a hacer esfuerzos conjuntos por terminar. ¿A quién le queda haciendo el esfuerzo? Al gobierno de El Salvador, que tiene que estar mandando la foto y toda la información electrónica de la gente que consiga, que dice que se quiere ir para Estados Unidos. No sé cómo lo van a hacer. Pero aquí esa es la intención que El Salvador ha expresado. O sea, no se dan cuenta que en un caso de que empiezan diciendo que está la colaboración entre los dos gobiernos es tremenda, es que no es colaboración, perdónenme, es subordinación del gobierno salvadoreño a la política, a los intereses y a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que es distinto. Eso no es relaciones diplomáticas. No, eso es otra cosa. ¿Qué otros puntos se establecen en este acuerdo? Porque entiendo que son dos más. Uno es fortalecer la capacidad de protección local, bueno, ya lo decía usted, para evitar que personas sean víctimas de traficantes, ¿no? También ya lo Sí, pero aquí es donde viene el problema. No define traficante. El traficante es la figura que está en el delito de trata de personas y por eso se llama traficante. Pero en la migración forzosa no hay delito en ninguna legislación del mundo. Es más, hay un documento de Naciones Unidas que fue aprobado por la Asamblea General el año pasado, que es de protección a los migrantes forzados y de respeto a sus derechos humanos. Eso Estados Unidos no lo quiso firmar, pero lo firmó todo el resto del mundo. Europa, con el problema que tienen, que es todavía más grave, lo firmaron. Y entonces eso está firmado. El Salvador entiendo que lo firmó. Yo ya no era embajador ante Naciones Unidas, pero entiendo que lo firmó el Salvador. No sé si lo ha depositado porque tiene que ir a la Asamblea todavía. Pero en fin, ese covenant se dice en inglés. O sea, es A ver, doctor. Pero eso realmente es lo elemental que hay que tener en cuenta, porque aquí nos están dando con este tipo de cosas criminalización de nuestros compatriotas salvadoreños que piden refugio y asilo en Estados Unidos cuando no están cometiendo ningún delito, ningún delito. Es más, aquí se pide que se les violen sus derechos constitucionales de salir del país. Entonces, esto sí es grave a lo que se está llegando. ¿Qué implicaciones podría tener para el país, tomando en cuenta que este acuerdo podría ser inconstitucional o violaría la Constitución, como usted lo establece? Si se presenta la demanda de inconstitucionalidad, la acoge la sala y resuelve que hay inconstitucionalidad, esto no es ni siquiera papel mojado. No vale nada. ¿Implicaciones si se establece este acuerdo, si continúa para las personas, para los migrantes? No, si los migrantes están en la misma situación. Esto no cambia a los migrantes. Mire, ¿qué es lo que ha pasado? Si es que esto es una cosa que hay que verla bien en la perspectiva.
Nosotros teníamos y hemos tenido una migración forzada desde hace muchos años por las condiciones internas. El problema de las maras ha incrementado el problema. Bueno, eso está sucediendo, pero por lo general lo que se hacía es que los migrantes que no podían conseguir visa trataban de entrar, dijéramos, por otros lugares. Ya. Viene la política de Trump, y Trump lo que empieza es primero cierra por 120 días que se pudieran recibir refugiados. Después empieza y cambia las normas de Estados Unidos, los protocolos que se llaman, para poder acceder a ser refugiado. ¿Y eso qué significa? Que lo que antes necesitaba entre 8 y 2 años para que le dieran el caso, ahorita ocuparía como 4 o 5 años, porque los procedimientos son mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que ha sido el ataque de él a los migrantes, ¿cómo fue respondido por los migrantes? Porque esto viene después. Entonces dijeron, bueno, vámonos amontonados y pidamos asilo a la entrada, porque el asilo se puede pedir, según la ley norteamericana, al entrar al territorio en la frontera. Y eso es lo que le han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Él, que estaba complicando todo el sistema de los jueces de migración con esas nuevas normas, que estaba atacando a los migrantes dentro del país, ahora se encuentra con miles de aspirantes a ser refugiados en la puerta de Estados Unidos. ¿Han cometido un delito? No, señor, ningún delito jurídicamente. ¿Se lo recomiendo? Tampoco se lo recomiendo. Es demasiado difícil y demasiado riesgoso el pase por Guatemala y por México. A ninguno, y mucho menos con niños, que esté claro. Pero es su derecho. Y el salvadoreño y la salvadoreña tienen el derecho de decidir. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero me gustaría que al regresar habláramos sobre el flujo de la migración y visto desde los detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y las cifras que registra el Departamento de Seguridad Nacional. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con el doctor Rubén Zamora sobre el convenio que estableció El Salvador con Estados Unidos en materia migratoria. Y doctor, usted en la primera y segunda parte de esa entrevista ha explicado muy bien los puntos medulares que tiene este acuerdo, que apenas se conoce, hay que decirlo así, es un documento que está pues en inglés y que no es, digamos, de conocimiento público hasta el momento, no masivamente. Hay otro punto que establece este acuerdo que firmó el país con Estados Unidos sobre el tema del asilo. ¿Qué dice exactamente? Mire, sobre el asilo, más bien es en este punto, en este punto dice que van a crear mayores capacidades para la protección del asilo, no los asilados. Pero él cuando dice que van a hacer eso, ¿verdad? Dice que El Salvador recientemente, no recientemente, sí, este año, se hizo parte de del marco de respuesta a precisamente este tipo de migración forzada, que es un acuerdo de la América Latina y el Caribe. Pero Estados Unidos no es parte de eso, solo El Salvador es parte de eso. El Salvador se ha adherido a eso y eso se trata de defender a los migrantes, ¿ya? Pero bueno, en eso dice que se deba de hacer, pero ¿cómo lo van a hacer? Aquí está, mire. Vamos a trabajar juntos para levantar la integridad de nuestros sistemas de migración, para asegurar a la población vulnerable que no sean victimizados por los coyotes, smugglers, ¿verdad? Y construir así una capacidad de asilo a través de la
Partnership. Pero esto es bastante, ya es un poco cínico. Si uno ve la política del gobierno del presidente Trump, es que empezó con cerrar todo ingreso, de darle refugio a las personas. Cuando se lo llevaron a los jueces inmediatamente le dijeron que estaba violando la ley y tuvo que retroceder. Ha acabado con los programas que habían antes. Los de los Dreamers, porque el juez intervino, está ahora, pero él lo quitó. El otro, ¿verdad? El programa DACA, por ejemplo. No es DACA, es DAPA, que es que los padres que tienen hijos en Estados Unidos puedan adquirir nacionalidad o adquirir permiso de trabajo y legalizar su situación. Ese ni siquiera se menciona. Está totalmente liquidado. Agarró el TPS y de nuevo los jueces son los que nos han defendido a nuestra gente. ¿Por qué? Porque la administración de Trump lo quiere deshacer, ¿verdad? Que es lo que ha sucedido ahora con el TPS, que tiene extensión hasta enero de 2020, ¿no? Pues sí, pero ¿y de ahí para allá qué? Pero igual está en el limbo, porque no se y sabe en el qué va a limbo pasar. también está, por ejemplo, el de los Dreamers, porque antes hacían su cosa por 3 años y hoy se lo redujo a 2 años, que son los 2 que están todavía dentro de su periodo presidencial. O sea, para tener la oportunidad en un segundo intento de acabarlo. Bueno, todo eso es la política de él y esa es la política que están cumpliendo sus funcionarios. Este señor McClellan está cumpliendo esta política. Si la que estaba antes que él, que no era la de secretario no permanente como es él, sino la permanente, tuvo que renunciar porque le estaban pidiendo cosas tan extremas contra los migrantes que la señora dijo, no, mejor yo me voy porque yo soy abogada y yo no voy a estar contra la ley. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo pueden decir en un papel que van a trabajar para abrir más la migración, pues? Si llevan 3 años de tratar de destruir cualquier posibilidad de migración de nuestro país hacia Estados Unidos. Doctor, hemos llegado al final. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Ojalá que podamos conversar pronto sobre estos temas. Con mucho Muy gusto. amable. Muchas gracias, Wendy, y muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y viendo esta mañana. Con esto cerramos. Se quedan con el programa de Mujer a Mujer. Fuerte abrazo. Buenos días.